Hola, muy buen día. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver los ejercicios de estadística, algunos ejemplos para que ustedes puedan responder los reactivos de repaso del bloque 3 de matemáticas. El primer ejemplo dice, el director de una secundaria quiere iniciar un programa de intramuros en la escuela. Aplicó una encuesta a 440 estudiantes para saber qué actividades les interesan. Los resultados se muestran a continuación. Con ellos construyó la gráfica de barras que los representa. Entonces por aquí tenemos los resultados. A 32 les interesó el fútbol, a 46 el voleibol, a 84 el tenis, a 110 el golf, a 62 el ciclismo, a 94 la natación y a 12 el básquetbol. Si lo sumamos, pues nos da los 440, que es el total de alumnos a los que se encuestó. Vamos a ver la gráfica de barras que lo representa. Ya sabemos que una gráfica de barras, pues tiene dos ejes. El eje horizontal o eje de las X, ese eje, que en este caso nos está representando, perdón, lo voy a borrar, en este caso nos está representando la cantidad de personas que optaron por este otro eje. Este otro eje son los deportes: básquetbol, natación, ciclismo, golf, tenis, voleibol, fútbol. Entonces, por ejemplo, vemos que el fútbol optaron 20, como 30 personas, ¿verdad? Un poquito más de 30. A ver, vamos a ver el dato. Voy a poner más pequeño. 32 personas. Y sí, aquí vemos que fueron 32. De voleibol 46, de tenis 84. Le voy a dar zoom. Y aquí se ve que el voleibol fueron arribita de 40, como 46, ¿verdad? Tenis arribita de 80, como 84. Y así es como representas en una gráfica de barras. Saber esto, pues les va a servir para los ejercicios que tienen que resolver más adelante. Luego dice el ejemplo 2. En la siguiente tabla se muestran las estaturas en metros de los alumnos de segundo A de la Escuela Primaria Cuauhtémoc durante el ciclo escolar 2013 a 2014. ¿Cuál de los siguientes histogramas es correcto? Bueno, un histograma, recuerden que representa la frecuencia con la que se repite un dato. ¿Qué tantas veces se repite un dato? Así que tengo que ver qué datos se repiten. Por ejemplo, la estatura de José, ¿la tiene alguien más? Ah, mira, la tiene Miguel. Entonces aquí va una vez, dos veces. ¿Quién más? ¿Quién más tiene 1,21 de estatura? Nadie más, ¿verdad? Entonces, la estatura de José se repite dos veces. Vamos a ver la estatura de Amador. Esta es la primera vez que se repite. Una segunda vez se repite. Y una tercera vez. La estatura de Amador se repite hasta tres veces. Entonces, la cosa va más o menos así. La estatura de 1,21, ¿con qué frecuencia se repite? Con una frecuencia de 2, ¿verdad? Vamos a ponerle estatura y frecuencia.
1,21, perdón, es 2, ¿verdad? Luego la estatura de 1,24. La estatura de 1,24, ¿con qué frecuencia? O sea, ¿cuántas veces se repite? Pues se repite una, dos, tres veces, ¿verdad? Luego la estatura de 1,23. Vamos a ver, 1,20. Veo que 1,20 se repite varias veces. 1,20, aquí se repite una vez, dos veces, tres veces. ¿Cuántas más? Nada más, ¿verdad? Tres veces. Bueno, así es como voy construyendo mi histograma, que parece una gráfica de barras, pero no es una gráfica de barras, es un histograma. 1,20. ¿Cuántas veces se repite? Dijimos una, dos, tres veces. Y miren, por ejemplo, faltan más datos, ¿verdad? Faltan los datos de 1,23, 1,22. Pero, por ejemplo, con estos ya podemos empezar a construir un histograma. Vamos, por ejemplo, con el de 1,20. Aquí está el dato de 1,20. Según esto, se debe repetir tres veces. El inciso A está correcto, se repite tres veces. El inciso B dice que 1,20 se repite esta cantidad cuatro veces. Pues no es correcto, 1,20 nada más se repite tres veces, ¿verdad? Entonces ya sabemos que este inciso no es correcto. Igual acá, por ejemplo, en esta gráfica, dice que 1,20 solo se repite una vez. Y no es cierto, 1,20 sacamos en nuestras frecuencias que se repite tres veces, ¿verdad? Se me movió, disculpen. Entonces, esta tampoco es correcta. Vamos a ver el inciso C. Bueno, primero el inciso A, fíjense que dice que 1,21 se repite cuatro veces. Y no es cierto, 1,21 nada más se repite una, dos, dos veces. Entonces el inciso A tampoco es correcto. El inciso correcto debería ser el B, y perdón, el C. Vamos a ver si es cierto. 1,20 se repite tres veces. Es correcto, 1,20 se repite tres veces. Luego 1,24 se repite tres veces. Correcto. 1,21 se repite dos veces. Correcto. Y luego ya pueden seguir con los demás. Bueno, ya vieron que todos quedan porque pues esta es la correcta, la C. Pero por ejemplo, 1,25. 1,25 dice la gráfica, el histograma, que solo se repite una vez. Vamos a ver acá. 1,25. ¿Dónde está 1,25? Con Fabián. Sí, ¿verdad? 1,25 solo se repite con Fabián. O sea, una vez. Entonces la gráfica que me representa correctamente el histograma es el inciso C. ¿Sí? Ahora vamos a la siguiente. Siguiente ejemplo. Dice, la casa editorial El Rincón de Lectura
dio a conocer la venta de libros del primer semestre de 2013 durante la cumbre que realiza cada año. Los resultados fueron los siguientes. Déjenme darle zoom. Enero, 24.000 libros vendidos. Febrero, 21.000. Marzo, 19.500. Abril, 20.800. Mayo, 23.000. Junio, 22.400. Dice, con los datos anteriores, obtén el porcentaje de libros vendidos por mes y elabora su gráfica de pastel. Aquí nos pide una gráfica de pastel. Entonces necesitamos los porcentajes. ¿Cómo encontrar un porcentaje? Bueno, un porcentaje es cierta cantidad entre el total, en este caso, el total de libros vendidos. Y lo que nos salga lo vamos a multiplicar por 100. Entonces, cierta cantidad, por ejemplo, en enero la cantidad es 24.000 libros vendidos, en febrero 21.000, en marzo 19.500. Pero nos pide obtener la gráfica de pastel de los libros vendidos durante estos 6 meses. Entonces, primero hay que saber cuántos libros vendimos en total. Bueno, sumamos todos los meses, 24.000 en enero, en febrero 21.000, en marzo 19.500, en abril 20.800, en mayo 23.000 y en junio 22.400. Lo que nos da un total de 130.700 libros vendidos. Entonces, yo voy a dividir lo que haya vendido cada mes, lo que haya vendido cada mes entre 130.700. Esto es la venta del mes entre 130.700. Bueno, vamos a ver. Aquí ya tenemos la tabla de porcentajes hecha. En enero vendí 24.000 libros, ¿verdad? Lo divido entre 130.700 y lo que me sale lo multiplico por 100%. Me sale que es un 18.36%. En febrero vendí 21.000 libros y los divido entre el total de libros vendidos, o sea, los 6 meses, y lo multiplico por 100%, que me da 16.06%. Y así lo hago con cada uno de los meses para obtener todos los porcentajes. Porcentaje de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio. Son muy parecidos, ¿verdad? No distancian mucho, no varían mucho. Pero entonces ya puedo crear mi gráfica de pastel. ¿Cómo le hago? Pues la divido en grados. ¿Sí? Los 360 grados los divido proporcionalmente de acuerdo a la rebanada. Entre más grande la rebanada, pues quiere decir que más libros se vendieron ese año, ¿verdad? Entre más grande la rebanada. Y bueno, así es mi gráfica de pastel de los libros vendidos. Si se puede analizar, ¿qué podemos ver en esta gráfica al analizarla? Que en enero fue cuando se vendieron más libros. Por ejemplo, cuando se vendieron menos fue en marzo, ¿sí? Y pues a partir de esa información ya podemos preguntarnos por qué pasó esto, tomar decisiones, ¿sí? Muy bien, entonces son las gráficas de pastel y la gráfica de barras. Vamos a ver ahora lo que es la frecuencia.
Tabla de frecuencia absoluta y frecuencia relativa. ¿Cómo sacar la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa? Bueno, primero hay que saber que la frecuencia es el número de veces que se repite un valor o un dato. La frecuencia absoluta es el número de veces que se repite cada dato, o sea, cada dato por separado. Pero la frecuencia relativa se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta entre el total de datos. Y esto va a ayudar a identificar tendencias. Entonces, frecuencia absoluta, pues nada más la cantidad de veces que se repite. Frecuencia relativa, la cantidad de veces que se repite entre el total de datos. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver este ejemplo. En un hospital médico, un pediatra realiza una tabla de pacientes con diferentes estaturas. Y aquí está que 4 personas tienen 1,50 metros de estatura. ¿Sí? Esa es la frecuencia, 4 personas. Que 2 personas tienen 1,45 metros de estatura. En este caso, niños, ¿verdad? Porque es un pediatra. Que 3 personas tienen 1,25 metros de estatura. Y que 7 personas tienen 1,20 metros de estatura. Eso es lo que nos dice la tablita, ¿verdad? Entre más datos. Pero dice el problema que de esa tabla debemos indicar la frecuencia absoluta para los pacientes de 1,50 metros, 1,35 y 1,30 metros. Y la frecuencia absoluta es rápida, identificarla. Es la cantidad de veces que se repite un dato. Por ejemplo, para 1,50 metros, la frecuencia absoluta es de 4. 4 personas miden 1,50 metros. Para 1,35, pues 6 personas. 6 personas miden 1,35. Y para 7 personas, o para 1,20 metros o 120 centímetros, 7 personas miden eso. Entonces, esa es la frecuencia absoluta. Así de sencillo. El problema es cuando tenemos una frecuencia relativa. Miren, vamos a ver el siguiente ejemplo. La frecuencia absoluta se saca rápidamente viendo las veces que se repite el dato. Ahora vamos a ver este ejemplo 2. Dice, un profesor del Instituto CIEP recopiló los siguientes datos respecto a una votación para elegir al jefe de grupo del segundo A de nivel secundaria. Ricardo, 5 votos. Rodrigo, 4 votos. Juan, 2 votos, perdón. Carolina, 6 votos. Y Alan, 8 votos. Luego registró los datos de cada candidato en una tabla de frecuencias. Y aquí tenemos la tabla de frecuencias. Está Ricardo, 5 votos. Rodrigo, 4 personas votaron por él. Juan, 2 votos. Carolina, 6 votos. Alan, 8 votos. Y dice, de acuerdo con los datos, elabora la tabla de frecuencia relativa. Acuérdense, la frecuencia relativa es la frecuencia absoluta, o sea, la cantidad de veces, estas veces son la frecuencia absoluta, entre, entre el total de datos. ¿Cómo encuentro el total de datos? Muy fácil, nada más sumo la cantidad de veces que se repiten los datos. 5 más 4, 9. Y 2, 11. Y 6, 17. Y 8, 25. Entonces, el total de datos son 25. Bueno, si suman todos son 25, ¿verdad? Pues ese dato nos va a servir para encontrar la frecuencia relativa. Dices la solución. Se completa la tabla aplicando la definición de frecuencia relativa.
Entonces yo tengo esta es mi frecuencia absoluta. Por Ricardo votaron 5 personas, por Rodrigo 4, por Juan 2, por Carolina 6, por Alan 8 y en total fueron 25 votos, contando todos estos. Entonces para sacar la frecuencia relativa, pues nada más divido el dato entre el total de datos. 5 entre 25, háganlo con su calculadora. 5 entre 25. A ver qué les da, háganlo. Pues 5 entre 25,2. Entonces, así está expresado en fracción, así está expresado en decimal, y si lo queremos con un porcentaje, pues nada más lo multiplicamos por 100 y nos va a dar el porcentaje. ¿Sí? Nada más se multiplica por 100 y nos da el porcentaje. Igual, por ejemplo, si queremos sacar la frecuencia relativa en este dato de Carolina, ya sabemos que la frecuencia absoluta es 6. Entonces ya nada más divido 6 entre 25. Háganlo en su calculadora. 6 entre 25. Así es, 6 entre 25, 0,24. Si ese 0,24 lo multiplico por 100, ¿cuánto me da? 0,24 por 100. Háganlo. 0,24 por 100. Ah, pues 24 enteros, que es el porcentaje al multiplicarlo por 100 para sacarle porcentaje. Entonces ya tengo mi tabla de frecuencias relativas. Eso igual les va a servir para los ejercicios que vamos a realizar. Por último, vamos a ver las medidas de tendencia central. Primero es la media aritmética o el promedio. Ah, pues es fácil el promedio de sacar. Por ejemplo, dice, ¿cuál es la media aritmética de los siguientes datos? 5, 7, 6, 4, 7, 5, 6, 3, 4, 7, 5, 4, 5. ¿Qué tengo que hacer para sacar un promedio o una media aritmética? ¿Se acuerdan cómo sacaban el promedio o la media de sus calificaciones? Pues nada más se trata de sumar todos los datos. Vamos a sumar todos los datos. Vamos a sumar el 5 más el 7 más el 6 más el 4 más el 7 más el 5 más el 6 más 3 más 4 más 7 más 4 más, perdón, más 5 más 4 más 5. ¿Sí? Ese es el total de datos. Bueno, es la suma del total de datos. ¿Cuánto me da todo eso? Háganlo con su calculadora. ¿Cuánto les da? 68, ¿verdad? 6, 8. Ahí está. Eso lo voy a dividir. ¿Entre qué? Entre el total de datos. Entre el total de datos. ¿Cuántos datos tengo? Tengo un dato, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13 datos. Tengo 13 datos. Entonces, la suma de todos me dio 68 y lo voy a dividir entre 13 datos. 68 entre 13, háganlo. Ok, 68 entre 13 da 5,2. Entonces, ese es el promedio de sus calificaciones. O bueno, no son las calificaciones precisamente, son cualquier tipo de datos. Pero las calificaciones pues se sacarían igual. Si sacaste 10 en historia, sacaste 8 en matemáticas y 9 en biología, pues sumas, ¿verdad? 10 más 8 más 9, 27.
27. Entonces, ¿cuántos datos son? Uno, dos, tres datos. 27 es la suma total entre tres datos. 27 entre 3, 9. Así es como se saca una calificación. Es un promedio, o sea, un promedio de una calificación. Y ahora vamos a ver un ejemplo para obtener la mediana. Ya vimos la media aritmética o promedio, ahora vamos a ver la mediana. Dice que para obtener la mediana hay que ordenar los datos de forma creciente o decreciente. De preferencia, háganlo de forma creciente, es decir, del más chico al más grande. Y el valor que se encuentra exactamente a la mitad, esa es la mediana. Vamos a ver. Por ejemplo, tengo todos estos datos. 5, 7, 6, 4, 7, 5, 6, 3, 4, 7, 5, 4, 5. Voy a ordenarlos de menor a mayor. Aquí está. Primero el 3, luego 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7. Ya están ordenados los datos. Ahora veo cuál queda en medio. ¿Cuántos datos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Son 13 datos. Entonces, la mitad es el dato 7. 7. Miren, 1, 2, 3. O sea, dividan 13 entre 2. 13 entre 2. 6.5, ¿verdad? Pero no puede haber punto 5. O sea, es el 7, se redondea, ¿verdad? Aquí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es el dato 7. Y van a quedar 6 datos acá y 6 datos al lado derecho. 6 datos izquierdos y 6 datos derechos. Esa es la mediana porque está justo al medio. Pero vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué pasa cuando la mediana no se puede encontrar tan fácil? Dice el ejemplo 2. La lista que se presenta a continuación muestra los salarios que ganan 25 empleados en un supermercado por hora. Encuentra la mediana, el salario mediano. Aquí están todos los salarios. Esta tabla son 1, 2, 3, 4, 5 por 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 5 son 25 datos. Entonces tengo que ordenarlos de menor a mayor. Y aquí están, los ordeno. Primero 4.55, 5.60, 5.90. Los voy ordenando. Si son 25 datos entre 2, 12.5, ¿verdad? Eso quiere decir que se redondea al dato 13. Sí, 25 datos entre 2, 3. Es decir que el dato 13 es el que está en medio. Este dato. Hay 12 datos a la izquierda y 12 datos a la derecha. 12 más 1, 13. 12 más 1, 13. Entonces, la mediana es 7.90. Es el que queda justo en medio, después de ordenarlos de mayor, perdón, de menor a mayor. Y por último, vamos a ver lo que es la moda. La moda es el dato que tiene la mayor frecuencia, así que es el que más se repite. Y pues es muy sencillo. Vemos nuestros conjuntos de datos
Vemos el conjunto de datos que tenemos. Tenemos el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7, el 1, el 3, el 4, el 2 y el 3. Entonces de estos datos veo cuál más se repite. ¿Cuál se repite más? El 5 se repite una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, se repite bastantitas veces. ¿Quién más se repite? El 7 se repite tres veces, no alcanza. El 4 se repite dos veces, no alcanza. El 3 no pasa por aquí. ¿Sí? El 3 no lo estoy usando, nada más voy a utilizar. ¿Sí? Al decir que no alcanza, me refiero a que no supera a la cantidad de veces que se repite el 5. El 5 es el que más se repite. ¿Cuántas veces se repite? Cuatro. Tiene una frecuencia de 4. Entonces la moda es el 5. El 5 es la moda. Y bueno, hasta aquí sería la parte de la clase. Ahora solamente queda por contestar las preguntas de repaso. Las preguntas 1 hasta las 6. Así que pasen muy buenas noches o buen día y nos vemos en la siguiente clase. Quedo al pendiente de sus tareas.